Ok, a ver, nos habíamos quedado en la última clase. Yo tengo esa maña siempre, no importa que aquí sea prepa, en la licenciatura también estaba lo mismo. ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Qué puntos vimos? Estamos en ciencias sociales. Vimos las disciplinas que estudian las ciencias sociales, los dos métodos de investigación, que parten de la filosofía, en este caso desde las humanidades. Vimos los derechos humanos. ¿De cuándo es la declaración de los derechos humanos? El 10 de diciembre de 1949. Ok, muy bien. Ahí es donde se hace después de cuándo? 1948. La segunda guerra mundial. Porque había otra, 1948. No, esas son las constituciones. Cuando vimos lo de civismo. Después de derechos humanos, vimos las funciones de civismo que tienen que ver con los valores que uno comparte como ser humano dentro del entorno social. Ejemplo de valores de civismo. Ejemplos de valores de civismo. ¿Cuáles son? Esos son los principios del civismo como ciudadano. Fomentar la participación activa en la comunidad, que es ejercer el voto, mi opinión en la comunidad, poderme manifestar, en este caso cuando tengo exigencias, yo puedo pedir. ¿Sí? Ahí entra también que sería lo que se conoce hoy en día como participación ciudadana. Como ciudadano tengo que respetar derechos para poder exigir. Acuérdense que para ser objeto de derechos tengo que respetar leyes. No puedo decir que se respeten mis leyes sino respeto derechos. Les hacía esta comparación entre si hago cosas indebidas en la ley, voy a tener un castigo. Entonces, si tengo derechos, tengo obligaciones. ¿Qué más habíamos visto? Como ciudadano, luego de Como ciudadanos tengo que acatar los derechos que vengan desde la ley. Pero un derecho que tengo como ciudadano es el voto, es derecho como ciudadano que me permite elegir a mi gobernante o dar una opinión sobre alguna cuestión social. O cambios que se vayan a hacer en mi comunidad, cambios que se vayan a hacer más allá de mi comunidad, que sería la colonia donde vivo, en el municipio donde vivo o en el estado donde vivo. Obviamente para hacer poderme conglomerar a niveles colectivos. Ya me avisaron allá de que se están hablando y no están poniendo atención, lo voy a poder sacar. Acuérdense que aquí no es como si fuera la prepa regular que viene de lunes a viernes, el sábado un rato. Ustedes deciden qué tanto interés les ponen. Digo, ya por fin entramos a una prepa regular. Entonces, ¿qué nos quedamos? Que tenemos que hacer en la comunidad algo para La participación. Para los ciudadanos. ¿Qué otras funciones veíamos? Aunque se tenían las notas, para eso las sacaron. Yo pensé que era especial para la No, para eso las tienen. Aprovechen que tienen. Esas ya las habíamos visto, que son las redes sociales, que se derivan de la filosofía, que eran 6. Sociología, economía, política, antropología, historia y psicología social. Activismo y movilización social. sí, que tiene que ver este derecho yo como ciudadano de poderme movilizar para existir. Me defiendo ante los derechos que yo tengo, pero porque estoy cumpliendo como ciudadano. Por decir, como ciudadano, tengo la obligación de pagar mis impuestos para poder existir mis derechos. Quiero que esto ahí me
organizadas, no me pagar impuestos. Como en la escuela, pues ya la presidenta de la directiva, yo sí me lo pagaba los municipio cuando decía la gente, vaya y paga, y usted paga Un ejemplo de esta cuestión de participación ciudadana, si en la escuela quiere exigir que se cumpla o que tengan servicios o que tengan cosas, tengo que ver para más cosas. ¿Por qué? Digo, como ejemplo de esto, porque se les mencionaba, gobierno a las escuelas no les da nada. Antes sí había un presupuesto que se daba por ciclo escolar, ahorita ya es lo que juntan, ya es las recaudaciones y ustedes saben que el taxi no pagan. Pero todo lo demás se tiene que costear con recursos propios de la escuela. O sea, si ya están en una escuela donde no hay papel de baño, pues, y es como dicen, es que pagué tanto de la cosa. Pues sí, pagaste tanto, tantos padres de la familia, pero durante todo un año. A veces esos recursos, y sabemos que también tienen un cuidado. Pero, bueno, te voy a decir algo. Dígale. El día que vino la presidenta, ella dijo que no había que pagar nada a las escuelas porque ellos proveían todo a las escuelas como gobierno. Escuelas va la presidenta porque es una mentira. Así dijo. No, pero es que, como dice la palabra, entre el dicho al hecho, hay una gran distancia. Y yo me quedé así como posible. Hay que utilizar el punto de declaración entre estas cuestiones ciudadanas de lo que yo quiero decir. Hay ciertas escuelas que sí tienen ese beneficio, pero son una de 200. Que son las que regularmente ponen en los reportajes, se vuelven muy notorias. Pero, como les digo, tiene que ver con esta cuestión ciudadana de percepción. Por eso les digo, no todas las escuelas tienen esos beneficios. Por decir, aquí en Nuevo León creo que es una de Santa Catarina, donde está una directora muy buena, que es la maestra Micaela, que es la que les corta el pelo a los niños y todo. Y es como que si me dices que yo no puedo hacer esto en la escuela, no importa, porque tienen un reconocimiento siempre nacional. Pero como digo, es una de todas las que están en la periferia de ese municipio. Entonces, por más que ella pueda decir, sí les damos todo, o sí, ¿a cuántos, de dónde, de lugar? Dame da, como dicen, dame datos. Bueno, ella dijo todo, pero aún no tiene que no deberían de pagar a las familias ni una sola de las escuelas porque ella les proveía todo. Así dijo yo, la niña que no nos quieren pagar los contratos a los maestros. Bueno, sí. Por eso les digo, esa es la cuestión de yo como ciudadano, ¿por qué voto? ¿Qué elijo y qué veo? Tengo que estar informado que también yo pueda hacer ese contraste de lo que me dicen del otro lado, de la parte de la política, y cómo yo lo contrasto con mi realidad como ciudadano. Como digo, desempeñar ahí sí, yo también fui porque nos obligaron a ir como docentes, tenemos que ir a cosas, pero es lo que se dice de los derechos y por eso estaban las protestas en algunas áreas. En una mejor plaza de, pues sí, qué bueno que cumpliste, pero faltan cosas que no nos has asignado, que no has pagado, que no se han dado de manera adecuada. Por ejemplo, lo primero que se usa a los maestros fabricados, los voy a tener a los maestros jubilados que tienen no se pagan. Y ahorita el tema es otro, ahorita los ustedes los voy a hacer. Sí, los pasaron a pagar, pero como digo, es esta cuestión ciudadana. Si yo cumplo, puedo exigir, pero si no cumplo, ok. Entonces esta cuestión de decir, ok, quiero en realidad me doy cuenta que existe como ciudadano esta parte del turismo, de la participación ciudadana, de, ok, el político me dice eso, pero yo tengo que participar en las escuelas para ver si realmente estoy entendiendo lo que me dice. ¿Por qué? Porque como digo, si usted fue madre de mesa directiva, sabe qué tantos recursos tiene realmente la escuela. Y en las escuelas se pide un recibo de te ingresó tanto, ¿cuánto te gastaste? Y compruébalo. Que gastaste el mantenimiento del clima. Y ellos lo tienen que llevar regularmente al director, la directora y la jefa de madre familiar a la región a hacer los reportes de qué se compró y qué no. ¿Qué es lo legal? ¿Cómo se comprueba? ¿Y a qué derechos obtengo desde mi participación ciudadana, desde mi cuestión cívica? ¿Okay? Ahí entra el exijo, cómo lo exijo, qué
cumplo, qué incumplo, qué mis derechos, que no. Digo, no entramos a detalle, pero es entender este concepto de palabra. ¿Ah? ¿Qué más vimos? A la hora de investigar en la cuestión social. Nuestra ética de vida pública sobre la transparencia. Tolero a los grupos sociales con los que convivo, soy solidario porque a lo mejor en mi colonia no hay esos problemas, pero yo sé que ciertos entornos donde se hay dificultades, como el ejemplo de decirlo está en la parte escolar. A lo mejor mi escuela no tiene esas dificultades, pero los otros sí. O la zona, ¿por qué? ¿Y cuál es el interés? Por comunidad, regularmente, por colonia. Por un ejemplo, ¿cuántas escuelas hay en esa zona? A veces hay una o 10 colonias, o a veces hay 5 escuelas por 3 colonias, contando preescolares o primarias, por así decirlo. Entonces, esta parte es contrastar las realidades como ciudadanos. Entonces, de ahí, desde esa parte de valores, nos vamos a la parte de la historia. Vamos a ver un poquito de historia universal, datos principales, eventos que han configurado el mundo actual. En esta parte de, a partir de la revolución industrial, cómo cambia en esta parte social. Del siglo XIX al XXI. O sea, regularmente por la revolución industrial. Eventos de guerras que pasaron, fechas importantes. Y cómo es esta parte. Primero nos vamos a ir al otro lado del charco, a Europa. Adelante. Esos son los temarios. Ahí empezamos. ¿Sí? La idea de esta parte del texto es que comprendan fechas, procesos históricos globales que configuraron la parte social o económica que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Primero vamos a pasar de la historia global a nivel internacional o de Europa, luego hacia México y cómo eso nos fue configurando como sociedad. Algunas fechas importantes, por decir, primeras fechas del siglo XIX, de 1801 a 1900, es donde se hacen grandes transformaciones, ocurren guerras y ocurre el proceso de la revolución industrial, que es donde empiezan a utilizarse la maquinaria en las fábricas. Ya no nada más es el trabajo manual, sino ya hay máquinas que automatizan el trabajo, permiten hacerlo de una manera más rápida y de cierta manera en masa. Ya no es como que para hacer una sola pieza de alguna herramienta que yo necesitara en casa, en lugar de tardarme un mes, porque lo hacía un solo herrero y hay una máquina que lo hace en el proceso, y se tarda un día, entonces puedo cubrir una demanda más grande. Hace cambios económicos, la economía ya no nada más en el campo, en el desarrollo industrial, surgen nuevas políticas a causa de esto, y regulaciones, y inicio del nacionalismo moderno. Esta parte de la identidad de yo como ciudadano de un país. Nuestro proceso más relevante, la revolución industrial. No podríamos ponerle una sola fecha porque ocurre en un transcurso desde 1760 a 1840. Los eventos más importantes es el uso de las máquinas de vapor. Se extiende por toda Europa hasta América durante el siglo XIX. Si lo queremos ubicar en un periodo en específico, siglo XIX, si lo queremos ubicar por fechas, de 1760 a 1840. Lo más relevante es la industrialización y el uso de máquinas para el trabajo. Por ejemplo, una de ellas es la máquina de vapor, o lo que sería el ferrocarril, para transportar grandes cargas.
Quien lo inventa James Watt en 1765. Entran los procesos de mecanización a la hora de fabricar cosas. Empaquetado, producción de telas a la hora de procesar el textil, ya no se hace de manera manual, ya hay máquinas que lo hacen, incluso para la costura. Las industrias textiles ya se vuelven netamente industrializadas, o sea, ya no es. No sé si les ha tocado cuando van al centro en Plaza México, ahorita está la exposición de, bueno, están los artesanos, cómo se hacen las telas o las colchas o la ropa, ahora sí que del sur de aquí, con las camisetas de Isle, que es una hilvanadora de tela bien grande de pura madera. Esos telares, antes, para confeccionar una sola prenda, era un telar súper grandote para hacer una sola pieza, y una persona manipulándola de manera manual, que pues realmente estás moviendo 2 o 3 piezas al mismo tiempo, pasando la hiladora para que separe los hilos mientras vas dándole el proceso de cosido. Entra en estos procesos donde ya hay una máquina que te puede producir, en lugar de una pieza en 2 horas, te produce 20 piezas en esa hora. Entonces, da una masificación de la producción, como les digo, pasa toda la mayoría de las industrias, regularmente la textil, desde la transportación del material hasta la producción del material. Por ejemplo, ¿quién te lleva el material del campo a la ciudad? ¿Cuántas carretas, no había carros, se necesitaban para transportar ese material? Llega una máquina de vapor, se crea el ferrocarril y ahora ya nada más hago una sola carga o un solo viaje. El medio de transporte también se vuelve esta parte industrializada, ya no nada más son las carretas. Transporto más rápido el material y al mismo tiempo a la hora de la distribución se vuelve más rápido. Hace un cambio radical en la producción, la organización laboral y la urbanización. Como les digo, ya no ocupo 20 telares, tengo una sola máquina, pero en lugar de ocupar 20 personas que están manipulando cada telar, voy a ocupar 10 técnicos para que me dé mantenimiento a la máquina, sea cosa todo. Baja la cantidad de gente, pero llega a tu trabajo especializado. Sigues trabajando en fábrica, pero ahora que me expliques cómo funciona la máquina y que no se descomponga, en lugar de que tú la estés manipulando. Y ahí llega la urbanización es para hacer más casas que más empleados. ¿Por qué? Porque la gente ahora quiere trabajar en fábrica. Pero ahora más especializado, ¿por qué? Porque ahora como voy a saber mover maquinaria, voy a saber repararla, entre esta parte de, pues me van a pagar más. A lo mejor son menos, entre comillas, porque digo, se industrializa y en lugar de requerir 20 personas que estén hilando, ocupo 10 para una máquina, pero tengo 50 máquinas. Entonces se vuelve a masificar. Se vuelve a masificar e incrementar la cantidad de gente en las fábricas, pero de diferente manera. Pues el trabajo especializado. Y ahora, en lugar de tener supervisores checando la producción de cada uno, tengo cada uno checando a los técnicos que están arreglando las máquinas, que están acomodando el hilo para arreglar la máquina, porque aún así se requería quien alimentara las máquinas para que estuvieran trabajando. O en el caso de las fundiciones, ya no arriesgabas tanto el trabajador a que estuviera en el horno sacando las piezas, sino que ya eran máquinas quienes hacían todo el proceso. Entonces la gente decía, ¿para qué me quedo en el campo? Y hay 2 productores y acá en la ciudad no van a pagar lo mismo por un trabajo menos pesado, por así decirlo. Entraba esta cuestión de la migración de un lugar a otro. Ya no era tan rentable vivir en el campo. ¿Por qué? Trabajos mejor pagados, más redituables, como les digo, entre comillas, menos pesados, un mejor nivel de vida. ¿Cómo repercute socialmente esa revolución industrial? Desde estos puntos, como les digo, en los procesos migratorios, urbanización masiva, las ciudades empiezan a crecer a ritmo agigantado. Mucha gente, como les digo, se muda de la ciudad, dice, aquí me van a pagar mejor, está más urbanizado, tengo acceso a más recursos, aquí sí hay escuelas, entonces les doy más oportunidades. En este tiempo es donde se crea la escuela junto con los trabajos. ¿Por qué? Los trabajos masificados. En la fábrica requiere más personal y este personal que va a trabajar ocupa donde dejar los equipos educativos para que en algún momento puedan cubrir ese trabajo que está haciendo. Entonces, entran las funciones de trabajo, creación de más escuelas, requiero más maestros, pero requiero gente que sepa, entonces
se vuelve un proceso doble. Es un proceso consecuente. Tengo más población, requiero más de cada cosa. Es como dicen, aquí, si se cierra una fábrica, por fin si cerrara un término comunista que está aquí de este lado, se perderían muchos trabajos. Mucha gente de la zona tendría que mover a otros lados. Por eso se busca que aquí en el estado siempre se están abriendo industrias. Y si se dan cuenta, se abre primero una fábrica y a los 2 o 3 años ya hicieron 10 colonias alrededor de las fábricas para poder alimentar la parte de trabajo, pero también ponen escuelas. Lo mismo pasaba en este momento. Y la gente decía, es que donde yo estoy hay una escuelita en el campo y ya está lleno. Entonces entra esta parte de la división del trabajo, porque el sistema infantil en estos tiempos era, el niño ya cumple 12 años, ya puede trabajar, ya es considerado adulto. Entonces entraban, ya es funcional. Ya la libró, no se me murió de viruela ni varicela, ya pasó, ya puede ser fuerza laboral. Entraba esta parte del trabajo de los fábricas. Aparte, creencias de ese tiempo en esta industrialización es, el niño es más pequeño, el niño puede acceder a ciertas piezas de la máquina, que un adulto, por el de la máquina, no puede. Pero entraba esta parte del trabajo especializado. Otra vez, quienes alimentan las máquinas para ponerle las piezas que requieran para trabajar, o lo que sea que esté trabajando. Si es en lugar de una herrería, y era una fábrica industrial como una metalera. O sea, mucho trabajo en salario privado. A comparación del campo, sí. Pero jefes que se quedan maltratadores por la gente. Como les digo, pero era ese contraste entre, ok, aquí me pagan un poquito más de lo que ganaba acá, pero son esas cuestiones de oportunidad y de percepción en el entorno. Requiero mano de obra, pues pagamos, obviamente dependiendo de fábricas. ¿Por qué? Porque en esta parte tengo que hacer regulaciones yo como gobierno a la necesidad de lo que se está presentando. ¿Por qué? No se le daba esa importancia porque no eran trabajos masificados. Entonces tiene que haber esa regulación. Empiezan las leyes laborales, empieza la idea de que se crean desde esta parte de la ciudadanía, el civismo, a que tengo derecho y en la creación de los primeros sindicatos también de trabajadores. Ahí en esas cuestiones. ¿Por qué? Porque no existían, pero porque no había necesidad. Entran estos cambios de industrialización, se mueve gente, llega más gente, se hacen trabajos no masificados, entonces empiezan a necesitar establecer reglas de cuáles son las formas de trabajo adecuadas, cuáles son los horarios adecuados, cuántas horas, para que la persona sea funcional y esto siga produciendo. No, porque estaban en esta segmentación, en el caso de los infantes, que desde los 2 podían trabajar. ¿Por qué? Porque como les digo, antes no había trabajos masificados, antes era en una fábrica, trabajaban 10 personas, por decir un número. ¿Por qué? Porque mejor eran fábricas textiles, pero en pequeñas se tardaban mucho en producir en un año cierta cantidad de piezas del material que se coche, y eran fábricas especializadas. Unos se encargaban de, por decir, la lana, procesarla, y daban a otra fábrica que se encargaba de. Era como así ahorita es. Y en ese tiempo, por las máquinas, se empezó a hacer de que una sola fábrica cubriera todo el proceso. Entonces, ya veo por quién mete las telas a los procesos, las saque, las pase, ya lo hace una máquina, ya no lo hacen las personas. Pero toda esa fuerza de trabajo que estaba en una sola. Entre comillas, se producía más producto, también se volvía más barato porque bajaban costos de producción. Entonces, todos empezaron a acceder a ciertas cosas, pero también era esta parte de, ok, como lo puedo vender un poco más barato porque me genera menos costos de producción, cuánto le pago a las personas, entraban estos cambios sociales hacia la cuestión política. Desde aquí empiezan estos procesos de qué exijo, qué derechos hay, cómo cambia la cuestión política. Entonces, busca desde la política instaurar principios de libertad, de igualdad, de fraternidad. Surgen los movimientos como los obreros, porque antes no existía una cuestión obrerista como tal, era
el campesino. Yo desde el campo, ¿qué derechos tengo como campesino? Hacia la parte de la ciudad. Empieza el cambio de ya no hablar de orden monárquico feudal, sino ya una cuestión de quién me representa. El ejemplo de esto lo liberan los sindicatos. Y ahí evoluciona esta cuestión política democrática. Yo como ciudadano, como no puedo estar sin representante, necesito trabajar, necesito quien me represente. Entonces, entonces esta parte de quién representa al obrero trabajador. Regularmente a veces eran los jefes de las fábricas cuando tenían estos procesos. Ok, yo tengo mis trabajadores, pero también necesito saber cómo administrarlo. Entonces, ¿qué exigencias tienen ellos? ¿Cómo lo llevo yo hasta los órdenes monárquicos? Que luego evolucionarían a la cuestión de un gobierno político democrático, de donde se elige mediante el voto. ¿Dónde surge eso? ¿O dónde dan estos primeros cambios? Por la Revolución Francesa. Hacen su movimiento de quitar al rey y poner un gobierno que sea elegido por el pueblo. Un representante, varios, en este caso, senadores, que se les llamaba antes, no existía diputados, nada más era el presidente, senadores, y se hacían un consenso como tal. No entra para temas de lo que vemos aquí, porque como les digo, como somos México, nos interesa nada más saber cómo se vino dando todo este cambio hacia permearlo en México. Pero de aquí sale esa parte de tener que cambiar el tipo de gobierno que está en mi entorno para que se me haga adecuada atención. Entonces, cambia el proceso laboral de cómo se produce en un país, entonces necesita cambiar hacia arriba también hacia la parte de la gobernanza. Al rey, mientras me paga los impuestos, ahí veo cómo te organizo. Entonces, de la revolución industrial entra esta parte de quién está produciendo, qué recursos tengo. Entonces, yo también ocupo que, como industrial o como empresario, ¿tú qué me estás dando? ¿Qué facilidades me estás dando? Mis trabajadores tienen estas necesidades, los ocupo como cualquier laboral, necesito exigirte que me hagas atención. No me das atención, entonces me organizo, voto, así como se está viendo en este entorno, para hacer el cambio político. Y ahí se inspira pues, América Latina, pero en el caso de nosotros empezamos hasta el siglo XIX. Ellos empezaron desde el siglo XVIII, 100 años antes. Como les digo, son movimientos sociales que se van permeando. Depende de cómo sea la influencia y la acción política en los países, se va a ir moviendo socialmente. Casi regularmente empiezan desde el área de Europa y dependiendo de qué tan relevantes sean para nuestro entorno, se van a ir moviendo hacia acá, hacia Latinoamérica. Entre los procesos de nacionalismo, unificaciones europeas, ¿qué definiríamos como nacionalismo? Es una ideología que promueve la unidad y identidad del pueblo en función a la cultura. Por eso cuando se habla de nacionalistas, que muchas veces se asociaba mal con la cuestión del gobierno alemán, pero era el Partido Nacional Socialista. O sea, yo soy alemán, me identifico con la identidad de mi pueblo y tengo que defender la soberanía de mi pueblo. Que lo mismo hizo México en su revolución, lo mismo hizo Estados Unidos al identificarse como un pueblo independiente, diferente, por más que haya sido fundado por otro lado. Aquí ya hay otra identidad, lo mismo pasa en México. Okay. Vengo de España, soy una colonia española, pero aquí ya es otro país. Ya no es de identidad de allá. Entonces, entra en ese movimiento de que tengo que identificar qué requiere mi país, cómo es ese sentido de pertenencia, mediante cuestiones culturales, históricas y de lengua común. ¿Qué idioma hablo? Mexicano. Bueno, surgimos del español, pero tenemos muchos modismos que están modificados para nuestro entorno. Por decir, incluso hasta en los insultos son muy específicos de cada idioma de cada país. No es lo mismo que un gringo tiene ciertas palabras para estar que entran en estas cuestiones de mi lengua común.
pero nuestras palabras se hacen conocidas en otros países puede ser una ofensa. Y como digo, en los ejemplos compartimos la lengua española en varios países de Latinoamérica, pero hay varias palabras, es usted, en España, que para ellos su manera de utilizarlas en el lenguaje pueden ser como halagos o insultos. Que para nosotros un insulto de un español, al menos para mí, no es como que no me representa nada. ¿Por qué? Porque no lo entiendo en ese sentido. Desde esta cuestión nacionalista de identificarme como país, en el caso de Europa, solamente se cuestión de yo soy francés, yo soy alemán, yo soy español, yo soy inglés, yo soy escocés, yo soy irlandés, como esta identidad del entorno, entonces como regresar a ese país de, ok, ¿de dónde vengo y dónde estoy ahorita? Lo mismo en esta cuestión se extiende en Latinoamérica, pero mucho tiempo después. ¿Por qué hablamos español? Porque fuimos conquistados por los españoles. ¿Qué idioma hablamos, profe? Varios. Pero si fue por español, no hablamos como los españoles de allá de España. Porque son modismos. Nuestro español está mezclado con la cuestión indígena. Hay muchas palabras del indigenismo que utilizamos en nuestro español. Y por decir, estas cuestiones del entorno o nacionalista, por decir, en México somos muy partidarios de la cuestión de la madre como esta figura que nos representa. Por algo, cuando llega esta cuestión de invasión en parte católica, ¿qué te pone como representación de figura? Aquí en Latinoamérica se hablaba mucho de la cuestión de una Pachamama. La Pachamama es la madre naturaleza, es la que te da vida y la que te cuida y la que te cuida. Ajá. Sí, no, fuera de broma, esa figura es una Pachamama modificada que es la que te cuida de nacimiento. ¿Qué imagen religiosa tenemos que representa a una madre? Son estos modismos de cómo yo lo apropio a la cuestión cultural, ya sea por influencia externa o por influencia propia. Y cada vez que vamos a Pero es como cuando yo aquí en México digo el y sí. Son modismos de esta cuestión. Para ellos es identidad como pueblo español y por eso que aquí no hablamos igual. Igual, si nos vamos a Chile o Argentina, ciertos modismos que tienen ellos, por más que sea español, son muy específicos de dónde fueron conquistados y cuáles fueron las colonias de las que descienden. En el caso de los argentinos, descienden mucho de Brasil, bueno, en este caso de franceses. Por eso son muchos modismos, son palabras francesas modificadas hacia el español con ciertas entonaciones. Por decir, en lugar de decir hey tú, dicen vos, que también se utiliza mucho con el español de España, pero son esas modificaciones que se van dando, o cierto. Pero no lo utilizan en la misma cuestión lingüística que lo utilizan el argentino y el español. Por decir, aquí, regionalismo, huesco, es para referirse a quién. En el caso del norte, en el sur, el chamaco, el chipayate. Y en el caso del argentino, se le puede decir el pibe o el pendejo. Bueno, de hecho, pendejo es para adolescentes. Ahí la modificación, le digo, desde esta parte del nacionalismo y lengua, para el argentino, pendejo no es un insulto, es para referirse a un adolescente que está pasando por estas etapas de la historia. De ahí surge esa palabra. Como mexicano se escucha y se modifica y se toma como un insulto, que es como decirte, no has madurado. Pero con esto no es. Aquí le dicen los pueblos bonitos, allá en Argentina le dicen Pero tiene que ver con estas cuestiones de lenguaje y de dónde pertenezco y lo tomo como identidad. Igual en Chile, por decir el hueón,
que utilizan mucho, tiene que ver con un modismo más que con un significado específico, dependiendo de dónde se utilicen los lenguajes, va a cambiar este sentido. Entonces, en esta cuestión de nacionalismo son todas estas cuestiones que, como les digo, se van a ir modificando en el entorno y cómo te venden. Quiere a tu país, identifícate con tu cultura. Por eso aquí en México cada que hay fechas cívicas, por ejemplo ahorita, que vamos a celebrar en una fecha, chicos. Otra vez. En la segunda, vamos para. No, porque tenemos tiempo limitado. Más por la celebración. Digo, no, me churros, denle chance ahorita, platican allá. No sé qué les van a traer, les van a dar de comer. Eso, pero bueno, hablamos de esta cuestión de cómo se promovía, cómo se va permeando hacia el caso de los países, pero surge de esta parte de Europa. Como les decía, en el caso de México, ahorita, estas cuestiones de identificación con tu cultura, ¿qué vamos a celebrar? Ok, seguimos promoviendo el nacionalismo. ¿Qué te dicen en estas fechas? Véndete la banderita de México, vístete como mexicano, ponte cosas alusivas. ¿Por qué? Porque es tu identidad. Nada más en ciertas fechas, pero recuerda si se te olvida. Pero, obviamente, como dices, cuando estás aquí en México no te acuerdas, pero vas a otro lado que no sea México y es tienes esa mala costumbre. Son modismos de zonas, como les digo, sigue siendo parte de identidad nacional. Entonces, en estos procesos nos vamos a la unificación de Italia, porque Italia estaba dividida. ¿Quién se encarga de eso? Giuseppe Garibaldi, de hacer la nación de Italia ya no por monarquías, porque en este caso Italia estaba gobernada por duques, Mario Rey. Desde este proceso de industrialización, él empieza a hacer este movimiento de nosotros como pueblo tenemos que organizarnos, elegir gobernantes, quien nos represente ante todas las demostraciones. ¿Por qué? Porque en Francia tuvieron una revolución. Ahora tienen un presidente y tienen un senado. Y nosotros tenemos varios duques, pero entre todos no se ponen de acuerdo. Entonces, en estos procesos de quién va haciendo el cambio democrático, se proponen, por decir, aquí en México en estos cambios democráticos, surge por la confabulación de los liberalistas. José Ortiz de Domínguez, la corregidora, nombre completo, como se le conocía históricamente, su esposo y toda esta parte de la conspiración de la Hidalgo, en nuestra oscuridad. Se da la unificación de Alemania, porque Alemania también estaba dividido en varios segmentos. ¿Quién la unifica? Otto von Bismarck. Aquí sí nos interesa, después de la guerra franco-prusiana. Porque Alemania como tal no estaba unificada en varios territorios, estaba dividida en varias zonas. En esta guerra que tienen ellos dicen, oye, yo tengo estos territorios, regresémonos para acá para poderme ungir como una sola nación. Un ejemplo, como lo que pasó aquí en México, cuando los estados que nos quitó Estados Unidos durante diversas fechas, porque no fueron en una sola, fueron varias. No, porque por decir, una cosa son los que se apropiaron y otra cosa son los que vendió Santana. Santana vendió Texas. No, hombre, vendió toda la zona de Baja California. O sea, todo lo que es Hollywood ahorita en Estados Unidos era territorio mexicano. ¿Texas cómo fue? Texas fue durante el evento del Álamo. No precisamente, sí, es como si llegan gringos que viven en Texas, porque en ese tiempo la frontera no estaba dividida. Texas era un territorio compartido y todos llegan de que el presidente no te está dando estas oportunidades, te está dejando olvidado, porque como tú estás más de este lado, entonces tú estás más cerca de nuestro gobierno, rebélate y se da la revolución del Álamo. De esta parte de ellos como Estado, se la vendieron como independízate, hazte como una nación tú aparte entre Estados Unidos y México porque tú eres productor y luego última vez
bueno, ya no estás con México, vete por acá y te anexamos a Estados Unidos. Lo que quieren hacer ahorita en el movimiento. Si fuera un movimiento, si se quisiera hacer, lo más probable y lo más adecuado que tendría que ocurrir es que sí, probablemente nos tendríamos que anexar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por más que seamos 3 estados relativamente grandes, sí necesitamos otros recursos. Entonces es más fácil que nos absorban ellos como país a que nos independicemos como otro país porque seríamos muy pequeñitos. O sea, por decir, en cuanto a territorios, la mayoría de los países de Latinoamérica son más grandes que México, pero tenemos que producir más. O sea, Argentina es grandísimo, el Perú también, lo que es Paraguay, Uruguay son un poquito más pequeños. Brasil es grandísimo. Uy, corrupción, todo lo que da. No. Tenemos todo. De hecho, sí, no podemos quejar, tenemos de todo. Pero hay mala organización en la utilización de recursos. Pero incluso también en todo lo que hay mala distribución y optimización de recursos. Si México fuera buenos gobernantes, Más que buenos gobernantes si tuviera buenos ciudadanos. Yo no batallo, mucha bromera. Por ejemplo, ayer iba en zona escolar, me marcaron algo. Es que sí, ya, soy maestro, sé que somos encargados de mi multa. Pero es que ya en mi multa, lo va a pagar todo el mundo. Pero yo cumplo, yo por eso cuando tuve malo, yo sí protesto, porque digo, oye, estoy pagando y tengo las calles súper horribles, pongo. Entonces, en estas transiciones que surgen en Europa desde la Revolución de Francia, los conceptos de nacionalismo, la unificación de varios países, ya como un país concreto, no como un país que a lo mejor estaba delimitado por fronteras, pero las fronteras eran nada más imaginarias. Allá, mis fronteras están bien establecidas, sé de dónde avanzo, ya tengo un gobierno que me representa de manera adecuada. Entonces, ya sean estas innovaciones industriales, yo puedo acceder a todos nuestros recursos o puedo comerciar con otros países recursos, máquinas, fábricas, lo que yo produzco se lo puedo pasar a alguien más también para que lo produzcan, dan crisis y tensiones, por lo mismo este país produce más de eso y yo no tengo, pero me lo vende bien caro, pero yo le vendo a este y se lo vendo bien barato, surgen los conflictos, sobre todo ideologías, socialismo, anarquismo, conservadurismo. Socialismo de todos deberíamos de tener la misma oportunidad de recursos, no es lo mismo las mismas oportunidades, porque realmente todos tenemos las mismas oportunidades, pero en el socialismo se habla de que todos deberían tener los mismos recursos. El anarquismo, yo no estoy de acuerdo mediante este gobierno, es el conservadurismo, necesitamos que para las viejas tradiciones. Regularmente el conservadurismo es en ese sentido, tengo que regresar a lo que estaba antes porque daba cierto punto de estabilidad. Estas crisis y tensiones preparan el escenario para los cambios del siglo XX. Más allá de la industrial, la parte de la evolucionar la cuestión tecnológica, que hay un proceso de industrialización, que hay uso de máquinas, pero que sigue desde el punto de vista. Como tenemos que ir regulando todas las innovaciones que se van a ir dando constantemente, que van a ser movimientos políticos. ¿Por qué? Porque ya se establecía la sociedad. Entonces, entre 1870 y 1900 entran tensiones internacionales, acumulación de contradicciones económicas y sociales. Se empieza a hacer más esta disparidad entre el que menos tiene y el que más tiene, y por qué tiene. Entonces, esa acumulación de tensiones a gran escala, ya no entre gente interna, sino a nivel de países. ¿Por qué? Porque también esta cuestión de el que más tiene y el que menos tiene ya no nada más se ve entre la gente del país, sino entre países. Los dos producimos, pero yo tengo menos por país en recursos, oportunidades de crecimiento, y este otro país está muy más con eso. Entonces,
estamos en el mismo territorio, porque si no, ya entra esta cuestión de entender esta desigualdad, ya no nada más la cuestión de los que estamos en el territorio. Entran los procesos de las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Se organiza por rivalidades imperialistas, alianzas militares y nacionalismos exacerbados. En este punto, en la Primera Guerra Mundial, a pesar de que se le habla como Primera Guerra Mundial, no intervienen tantos países. Ahí estaban lo que era la cuestión del Triple Entente y me acuerdo, lo voy a tener que buscar, se me olvidó. Eran las potencias centrales y el Triple Entente. Así estaba dividido. En las potencias centrales teníamos a Alemania, el Imperio Austrohúngaro, todavía hablábamos de imperios, en este caso eran monárquicas, el Imperio Otomano y Bulgaria. Ya había países gobernados por un sistema democrático, pero todavía había países en sistemas imperialistas que lo representaban, ya sea un rey, un duque, alguien con un alto grado monárquico. ¿Es un duque? Un duque es abajito de un rey, que tiene grado monárquico, pero como ya no había rey, no había quien sucediera el trono, quien seguía en ese rango monárquico era el que se quedaba en ciertos países. Entonces, había estos cambios de rivalidades imperialistas. Y yo como imperio pues, debería de poderte invadir o quedarme tus recursos, o tú me pagabas una cuota porque tenías una deuda conmigo, entonces no me has pagado, es que ya soy una sociedad independiente, ya soy un gobierno democrático, esa deuda la ve el otro, pero sigues viviendo en el mismo territorio, me sigues debiendo. Entraron estos conflictos entre los países. Y el Triple Entente, que serían los aliados, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia, Estados Unidos y Japón, que ya eran países netamente democráticos, que entraban en esta cuestión de, pues sí, pero el otro es que te evita. Entonces, en ese conflicto, pues sí, pero sigues ocupando el mismo territorio que tiene la deuda. Entonces, o pagas o me das terreno. Por eso entraban en estas cuestiones nacionalistas. Oye, pues, ¿cómo te voy a dar terreno? También me perteneces como nación y es parte de ella. Entraban en estos conflictos de guerra. Ahí el evento detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Franco. Matan a esta persona y es como que, pues lo mataron a matar de otro lado. Pero agrava los conflictos y ya estaban de no me debes, entonces dame terreno, no te lo doy, pues invádeme, pues puedes ser fijado. Entra en esta cuestión de la parte de la apropiación de terrenos de que te significan. Se marca por el inicio de un asesinato en 1914. Ahí está la flecha, pero ¿a quién asesinan? El archiduque Francisco Franco. En un evento proselitista. Él estaba conviviendo con el pueblo y todo, la misma casa y se inicia la guerra. ¿Por qué? Es que fue tal país que me quería agenciar, que no me pagó, por eso vinieron y lo mataron. ¿De acuerdo? Mi país es lo máximo y mi país es lo mejor, entonces tengo que defender sí o sí, o lo que yo produzco es lo más padre. Es como esta parte de yo soy mexicano y lo traigo hasta en la piel y todo es mi identidad. En este nacionalismo observado es políticamente te empiezan a vender la ideología de que tu país es invadido. Entonces, si tú te metes en un país, estás invadiendo y estás vulnerando mis derechos soberanos como ciudadano de ese país. Entonces, por eso es propiciable que a mí la gente dijera, oye, pues es que
si me quitan, aunque no entendieran bien este concepto, pues voy a participar de la guerra para defender mi país. Y también entraba en la cuestión política. Se concluye, se hacen las divisiones, se vuelven a establecer nuevas fronteras, se solucionan estos problemas que surgieron durante la Primera Guerra Mundial y luego pasamos a la Segunda Guerra Mundial. Esta tiene que ver por la expansión de regímenes totalitarios. Llega esta cuestión de se instauran nuevos gobiernos europeos, como es el gobierno francés, el gobierno alemán, el gobierno japonés, a la parte de ir tomando territorios. Desde esta parte histórica, varios conflictos que no quedaron resueltos en la Primera Guerra Mundial, de qué terreno le pertenece a quién o cómo le queda, se vuelven a hacer notorios. ¿Qué es lo que detona? Dígame. Nadie ha encontrado una cajita de audífonos para crear. ¿Aquí? Nada, un audífono. Como cuando. Eran una cajita de colomero. Es que los dando la mochila, pero. No te informando a nadie, pero no me informando. Si alguien la ve, sí, pero no te vas a si no van a salir como te ven unos audífonos que ya se enlazan directamente a su celular. Si se te perdieron, tengo unos exactamente igual los tuyos para que no los extrañes. En 100 pesos baratitos, se las Entonces, aquí como les digo, entran también los movimientos políticos donde se dan el cambio, no se ven por todo lo que estaba haciendo Alemania, cuando deciden los demás países entrar en conflicto o guerra, cuando a Alemania se le ocurre invadir Polonia. De ahí en fuera no les importaba lo que estuvieran haciendo, porque era territorio nacional, cada país había cosas. A ellos no les importaba realmente la cuestión que estaba poniendo los medios, sino fue, ok, mi invade Polonia es un punto estratégico en Europa para producción de ciertos materiales y exportación. Era un punto de un puerto a nivel europeo de movilización de materiales. Se invade Polonia y por eso se inicia la Segunda Guerra Mundial. No fue por lo que estaba haciendo Alemania. Luego se le dio más peso a la región, pero no. Porque Alemania entraba en esta cuestión de, a ver, yo como país tenía todos estos terrenos, ya los quitaron porque se debía o algo, yo ya pagué la deuda y no me lo regresaron. Entonces, los voy a reclamar. Llegan a Polonia, quieren hacer lo mismo, y es como que ya los demás países de, ok, ya te dimos se hacen porque sí, ya nos habías pagado, pero nos estás quitando un punto importante, ya no nos vamos a hacer. ¿Qué país entraban en esta cuestión de una cuestión más totalitaria? Como les digo, Francia, Japón y Alemania. Había más países en estos que eran los países del eje y los aliados. Profe, nosotros no estamos en esa guerra. ¿En las dos? No, sí fuimos. México sí participó en ambas guerras. En la segunda fue el Escuadrón 1901 y una armada de aviones. O sea, enviaron poquitos y llegamos a participación, pero fue mínimo. Y durante la Segunda Guerra Mundial, más en la guerra, durante la primera, en la guerra de trincheras. Sí puedes buscarlos, hay antecedentes históricos, pero como no figura en la identidad de México, no estaba tan relevante. Y ahora estos conflictos que han tenido últimamente también, vamos a estar Viendo que no podemos con el narco y vamos a ir allá.
No, son conflictos que no se han incrementado. Tiene que ver con lo mismo, tensiones políticas del terreno, de cómo sirven o cómo se han sido utilizados, y por eso se hacen los conflictos. Lo mismo pasa en la cuestión de Rusia. A ver, tú, en este caso, ¿qué era el nombre de los países? Bueno, Ucrania. Tú tienes terrenos que no pertenecían. Ya hay deuda que está saldada, regresando los terrenos. No lo regresas, tú lo tomas la puerta. Porque ya no hay esa deuda política. Es como lo que decían de México. Si México saldara la deuda con Estados Unidos, pudieran negociar la recuperación de territorios. Ahí es que ya hay mucha cuestión de producción económica en el territorio de Estados Unidos y va a ser muy difícil que lo suelten. Pero hay muchas industrias importantes para ellos en nuestro país. Eso que no te escuchas económicos. Nosotros somos productores de petróleo, pero no procesadores. Nosotros tenemos el material crudo. Sí. Hay una respuesta política muy fácil, pero implicaría una explicación muy larga. Pero mala administración. Digo, Pemex es una empresa que está quebrada desde hace muchos años, se mantiene por el suspiro y gracia de quién sabe quién. Tuvimos un presidente que se llamaba Lázaro Cárdenas, que todas esas industrias que tenemos hoy en día y todas esas fábricas, dijo estilo bien venezolano y Cuba, esto lo que es. ¿Cómo? Todo lo que tenemos de Pemex y industrias posteriores no eran de México. Entonces todas esas fábricas son de hace muchos años. Lo único que nos encargamos como mexicanos fue darle mantenimiento para que más o menos funcionaran. Entonces por eso nunca tuvimos refinerías funcionales. Si pudiésemos tenerlo, pero insisto, mala administración, mal uso de gobierno. Pero no vamos a aplicar. Alguien se tiene que. No, refinerías nuevas, porque las que tenemos, capaz de dar el mantenimiento y pero como les digo, es mala administración. O sea, no sé qué tanto chequen esas notas, nos vamos a salir un poquito del tema, pero ahorita regresamos rápido. Pero un ejemplo de ello, descubrieron en la zona de Tamaulipas una mini refinería, obviamente ya sabemos de quién es, donde estaban refinando petróleo, una mini refinería, hecho con recursos propios de las manos, donde estaban refinando más de 50,000 barriles de petróleo para hacerlos producción de gasolina, gasolina para aviones. Entonces, ¿cómo es posible que lo puedan hacer ellos y tú como un país no puedas hacer? Pero como les digo, es mala administración. No es que no haya los recursos, si hay, no los utilizan de esa manera. Son refinerías viejas que necesitan, por eso se habla de que fueron malas inversiones, pero en papel se ve bien hecho. Y de esa parte, como dicen, se vendieron, pero se vendieron a bienes nacionales, no nada más cambiaron de mano.
nos vamos a quedar. Ya veo que todo es serio, de que fiestas, seguidos de estudio. Para el 12 de noviembre se van a ir preparando para la iglesia de Catrinas. O de Catrinas. Porque es en serio. Aquí, nada más voy a interrumpir. Es para darles el mensajito, chicos, ya no tardamos mucho en ya empezar. Pero les quise venir a comentar, traigo la lista, quien nos apoyó poquita para cobrar. Les traje los boletitos, porque es contra entrega. La comida, la bebida, los churros, es contra entrega. Para los que pagaron. ¿Por qué? Porque obviamente las señoras vienen limitadas por la comida. Entonces, no traen como, ay, chicos, ¡hey! Ustedes bendito, porfa. Entonces aquí vienen las 4 boletitos. Miren, ¿qué dice aquí? Antojitos. Luego. Es que echaban los otros y de minis que no hay un bolero para los antojitos para sin alcohol. Sí, así es. Son 4 boletitos, chicos, que es con entrega. Dan ustedes churros, aquí está mi boleto de churros. Los antojitos, mi boleto de antojitos. Y es para tener un control, porque la señora obviamente me va a cobrar contra estos, ¿sí? Entonces, para que por favor me ayuden a quitar, ahorita entregárselos, por favor. Son 21. Según los que. Sí, ya nada más falta uno, pero no está. Y va a ser muy breve. Sí. No, pues entre las dos de cada uno está muy largo. Que sea cortito, porque ya mándeselo al WhatsApp, por favor. Sí, que sea cortito, 5 minutos. ¿Sí? Ok. Perfecto. Menos como 10. Sí, chicos, vamos a hacer aquí la actividad. Entonces yo creo que ya en 10 minutitos vamos a venir a despejar. Bueno, a hacer estos asientos un poquito más para acá atrás. Y vamos a empezar a hacer aquí el show, ¿verdad? Aquí es el merequetengue. Y acá está ya acomodando los churros y los antojitos. ¿Ok? Entonces terminan, pero se quedan si quieren ustedes aquí un ratito, van al baño, no sé qué. Y ya. Sí, gracias. Avanzando en este que hablábamos de regímenes, de cuestiones de administración, de cuestiones políticas, más allá de México, a nivel general. Aquí está lo que nos preguntaban, ¿qué son los totalitarismos? Son gobiernos totalitarios, extremistas, donde el Estado controla todos los aspectos de la vida pública, todo, que se publica, que se ve, que se estudia, que se lee, a qué tienes acceso, a qué no, cuáles leyes yo te digo que cumples o no. No es si tú cumples como ciudadano, yo te digo si tienes derecho o no, y si a mí no me toca, no tengo derecho. No, ni siquiera, o sea, cuando quieras yo te digo que va a haber oportunidad de que vengas, si no, no hay. En 2 años no va a haber, pero espérate, no hay. Es un estado totalitarista, pero yo te controlo todo. ¿Cuánto tienes de acceso a comida? ¿Cuánto puedes ganar? ¿Cuánto puedes producir? ¿Sí? Digo, no se llama por el totalitarista, ellos dicen pero pues, el Estado te controla todo. A que comes, que tienes acceso, que estudias, que lees, incluso como pero no es la que se quiera, es la que el Estado te diga que necesito médicos, tantos van a estudiar para médicos. Son los mejores promedios, pero los médicos son inteligentes, entonces todos los de buen promedio se van a estudiar medicina o ingeniería, o dependiendo de. Entonces suprimen a la oposición, no dejan que haya otros que puedan elegirse en la parte gubernamental. Yo controlo todo. Como esta parte, otra vez, ejemplo de países socialistas, yo como Venezuela o como Cuba organizo elecciones, pero sigue quedando el mismo. Cuando haya una oposición, nunca va a quedar. ¿Por qué? Porque te hago como que participas, ¿verdad? Pero todo es importante. Ejemplos de ello, o como sea a nivel histórico, el régimen nazi en Alemania, que era Partido Nacional Alemán.
Eso significa nazi. Pero es nacional, alemán, socialista, Partido Socialista Nacional Alemán. Pero en este pique de gobierno era Alemania para los alemanes, los estados de bienestar alemán, así que el nombre de estado de bienestar, gobiernos de bienestar, no surge de los gobiernos de México, sino habla de esos gobiernos socialistas, de yo como estado te brindo las cosas que tú como ciudadano necesitas. Se les dio ese tinte por la situación que tuvieron con los judíos, pero no por lo que hicieron en los países. Pero como les digo, cambios históricos. Recuerden, quien gana la historia es quien la escribe. Ellos no ganaron, pues los van a hacer. Como les digo, depende de quién gana la historia, es el tinte que le dan. El régimen fascista en Italia, con Benito Mussolini, en esta parte de yo como italiano, qué identidad tengo, cómo se defiende mi identidad, esa es la parte fascista. Más o menos, ¿qué es la invasión que han tenido de migración? ¿Qué características tenemos de estos regímenes totalitarios? Chicos, por favor, amigos. Entonces, ¿qué características tenemos? Concentración de poder, propaganda y represión política. Todo el poder está concentrado en un solo partido, en un solo representante, como si fuera una región monárquica. Hay demasiada propaganda de este gobierno totalitarista de este partido es el chido, todo lo hacemos por ti, todo el beneficio es para el pueblo. No sé qué ruido les haga, pero Morena. yo no he dicho nada, yo dije yo no sé qué ruido les haga, pero son características en ese tiempo de este tipo de gobierno. Toda la propaganda de mi partido es el chido, yo soy el que te voy. Si yo me voy del gobierno, vas a perder todos los beneficios que has tenido. Represión política, cada vez le doy menos representación a los otros partidos, disminuyo su participación, me vuelvo totalitario. Ejemplo de eso, el PRI en México en los 70s. Tenían alta representación, los otros partidos eran, por decir un número, 100 del PRI y había 20 entre varios partidos. Pues si revisa la historia de todos los que están ahorita en el partido, muchos son extremistas. Entonces, no es porque haya empezado mal ese partido político, es los cambios. Pero yo lo revisaremos en la siguiente clase, vamos a pausar aquí. Ahorita déjenme, le paso el documento de Chava para que vayan organizándose los